Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad. Hola, muy buenas noches, amigos oyentes. Sean todos bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. Aquí en este programa se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Todos los viernes a partir de las 7:30 de la noche, hora de Colombia, aquí en www.rcpc.co y a través de la aplicación para teléfonos móviles Android, RCPC Lite. Transmitimos también hoy a través del Facebook Live de Radio Cultural Planeta Conciencia. Recuerden que los temas que se comparten en este programa radial solo son un compartir de información y conocimientos de acuerdo a la investigación y visión de los integrantes de esta mesa de trabajo. De ninguna manera se pretende convertir estas aseveraciones, estas investigaciones en una verdad absoluta ante ustedes. Más bien les invitamos a no rechazar ni aceptar, pero sí a comprobar. Hoy estamos acompañados de Salim Hasir, Juan Manuel Pombo y Ronald Rivera, a quien les habla también Neil Barrios, para compartir una temática bastante interesante que hemos puesto por nombre el universo dual, otra de las mentiras de las filosofías. Saludamos a la mesa de trabajo. Hola, Salim, bienvenido a los micrófonos de Descubriendo. Hola, Neil, un saludo para ti, para los compañeros de mesa y para toda la audiencia de Descubriendo, con quienes vamos a compartir este tema que pues nos ha intrigado mucho en la investigación y que bueno, esperamos ahí en los comentarios también los aportes de los oyentes. Sean todos bienvenidos. Hola, Ronald, bienvenido nuevamente a los micrófonos de Descubriendo. Hola, Neil. Buenas noches, un saludo para Salim, para Juan Manuel, para toda la audiencia que nos escucha hasta ahora por medio de la página de Descubriendo y por los que se conectan mediante el Facebook. Aquí con muchas ganas de tocar este tema interesante, como es esto del universo dual, y ver si al final del todo, pues, aclaramos las dudas sobre si realmente dentro de la creación la dualidad es un principio. Bien, bienvenido Juan Manuel, nuevamente aquí a Descubriendo. Bueno, Neil, un saludo para ti, para los compañeros de la mesa de trabajo y para cada uno de nuestros oyentes que ya se están en sintonía, incluso ya están reportando sintonía. Vamos a estar analizando un poco este tema a fondo de la dualidad en la cual supuestamente se encuentra el verdadero equilibrio. Así es, bueno, ya todo está listo, compartiendo la señal por internet, en la radio y también por la señal en video por el Facebook Live. Un saludo para todos los oyentes. Ya saben que pueden escribirnos al chat de la página de la emisora, al WhatsApp 304-361-5881 y también a través del chat de el Facebook Live. Bien, iniciamos. En esta investigación, amigos oyentes, llegamos a ella por un video, básicamente, un video que hizo uno de los investigadores del misterio. Y en ese video se hizo una aseveración, una afirmación que inmediatamente nos puso a investigar. Y el resultado de esta investigación, fue ese principio encontramos ese principio de la dualidad, un principio dual en el universo, que dice que todo tiene dos caras. La polaridad mantiene el ritmo de la vida. Conocemos la existencia de algo por el contraste de su opuesto. Así entonces, bajo esa dinámica, bajo esa lógica del universo dual, encontramos la luz y la oscuridad. Encontramos también el amor y el odio, el espíritu y la materia, la vida y la muerte, el bien y el mal, la vigilia y el sueño, el valor y el miedo, la alegría y la tristeza. Los opuestos se presentan siempre en el mismo elemento. Es decir, que según esta visión, esta filosofía, este concepto, este análisis de la vida, para que exista un equilibrio o para que se manifieste la realidad de la vida, es necesario que se manifiesten los opuestos.
o las polaridades contrarias. Además, el principio de polaridad funciona a lo largo de una escala vibratoria de grados, según esta filosofía, que va de lo positivo a lo negativo, siendo entonces lo positivo la naturaleza superior a lo negativo, es decir, lo positivo superior, lo negativo inferior, o lo bueno y lo malo. En cada caso o en cada cosa hay dos polos. En la temperatura, por ejemplo, está el frío y el calor. Y aunque son opuestos, son una misma cosa, dice este principio. El espíritu y la materia son la misma cosa, pero se manifiestan vibratoriamente opuestos. Es decir, el espíritu y la materia son opuestos. Cualquier fenómeno tiene la posibilidad de su manifestación contraria y es factible cambiar algo no deseable con una condición opuesta. Esta es la base de la transmutación mental, es decir, de la elevación, del arte de polarizar. Repito, cualquier fenómeno tiene la posibilidad de su manifestación contraria y es factible cambiar algo no deseable en su condición opuesta. Es decir, si estoy en el mal, yo puedo tomar la decisión de estar y buscar el bien. Eso se llama transmutación mental, el arte de polarizar. Lo no deseable se neutraliza cambiando su polaridad. Esta filosofía, amigos oyentes, también nos enseña o expresa que los extremos se tocan. Los dos extremos de la polaridad se atraen mutuamente. Es por esta razón por lo que es más fácil transformar el odio en amor que desde la indiferencia. La distancia más corta, en este caso, no es la línea recta, sino el círculo. Este principio, a nivel práctico, permite apreciar los obstáculos de la vida en su justo valor, ya que posibilita que una situación conflictiva pueda ser cambiada gradualmente a través de una adecuada polarización en lo opuesto. El cambio de un grado a otro de la escala vibratoria se consigue mediante la voluntad y el autodominio. Es decir, que cada opuesto o cada punto o cada extremo posee una vibración, ¿sí? Una escala vibratoria distinta y la posibilidad de pasar de una vibración a la otra se hace mediante la voluntad y el autodeterminamiento, ¿no? Lo autodeterminado, el autodominio. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo, su par de opuestos. Los semejantes y los antagonistas son lo mismo. Lo opuesto son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades. Este punto también me llamó la atención. Cuando dice, todas las verdades son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. O sea, no hay una verdad absoluta de acuerdo a esta no hay una verdad absoluta, sino que las verdades son semiverdades. Bien, llama la atención, llama poderosamente la atención cuando hicimos la investigación y encontramos el grueso de la información se resume en lo que acabamos de compartirles y de aquí surgen más cosas que la mesa de trabajo también va a compartir con ustedes, amigos oyentes. Dentro de este principio tenemos una filosofía que se encarga también, una filosofía milenaria, digámoslo, que es el yin y el yang. El yin y el yang, que se representa en un círculo que mantiene dos fuerzas en equilibrio, ¿no? Una que se representa con el blanco y otra con el negro, Juan Manuel. Sí, así es. Así como lo venías diciendo, el yin en este caso es el lado más oscuro y describe a un ser pasivo, oscuro, femenino, que busca ir hacia abajo y que corresponde a la noche. Mientras que el yang, el elemento más brillante, es descrito como un ser activo, luz, masculino, que busca ir hacia arriba. El yang es... El yin es el oscuro. El oscuro. El yin pasivo, oscuro, pasivo. El pasivo, el que siempre busca hacia abajo y pues caracteriza el lado femenino. Mientras que el yang es el elemento más brillante y es descrito como un ser activo, masculino. Muy bien. El equilibrio o la presentación y complementación del yin y el yang representa el equilibrio. Y esto es el chi, me decía. Sí, exactamente. Sigue diciendo que el yin a menudo es simbolizado con agua, mientras que el yang es simbolizado con el fuego. La creencia de que las fuerzas opuestas, yin y yang,
crean un balance en la vida, hizo que dentro de la cultura pop se tomara el símbolo de la paz. Entonces, es importante entender que entendamos, perdón, valga la redundancia, es importante que entendamos que la mayoría de las filosofías y religiones asiáticas son teístas, por lo cual significa que Dios no forma parte de una filosofía de vida. Y esto quiere decir que no creen en lo espiritual, sino que no incluyen a ningún Dios en este aspecto. Muy bien. Entonces, bastante interesante lo que dicen acá. ¿Qué más se puede profundizar de esto, Ronald, con esta teoría del yin y el yang? Bueno, Neil, tenemos también aquí el hecho de que ese dualismo aparece también en otras religiones antiguas, ¿verdad? Como es en los pueblos de Egipto y como decía Juan Manuel en China ahora, con el tema del yin y el yang. Aquí habla, dice, pero especialmente en Persia, su religión, impulsada y reformada por Zoroastro hacia el siglo VI a.C., establece un principio divino del mal, Hormuz o Ahura Mazda, y otro, perdón, uno del bien, el Hormuz o Ahura Mazda, y otro del mal, Arimán, que son formas de dualismo. Estas formas de dualismo se encuentran después en el orfismo, que es una antigua religión griega. También aparece ese principio de dualidad. En el gnosticismo, en el maniqueísmo, que es una religión fundada por el sabio persa Maní. Y ya en la Edad Media con los bogomilos, albigenses o cátaros. Entonces, cuando hablamos de la dualidad, según los principios que hemos definido aquí, no solamente se presenta en las filosofías o en corrientes ocultistas o místicas, sino también en las religiones, porque en las religiones también se habla del bien y del mal. Entonces tenemos a Dios y a Lucifer o a Satanás. Bueno, también ahí en ese video que vimos hay algo que también tenemos que analizar, Salim. Sí, bueno, para aportar un poco más en el tema del yin y el yang, que significa oscuro brillante. Son dos conceptos del taoísmo que son usados para representar o referirse a la dualidad que esta filosofía atribuye a todo lo existente en el universo, como tú lo describías ahorita, Neil. Describe las dos fuerzas fundamentales opuestas y complementarias que se encuentran en todas las cosas. Según esta idea, cada ser, objeto o pensamiento posee un complemento del que depende para su existencia y que a su vez existe dentro de él. De esto se deduce que nada existe en estado puro, ni tampoco en absoluta quietud, sino en una continua transformación. Además, la idea puede ser vista como su contraria si se le mira desde otro punto de vista. El significado originario de los términos yin y yang no se conoce con exactitud. El carácter chino tradicional de yin, traducido frecuentemente como oscuro o sombrío, representa la parte norte, nubosa de una montaña, mientras que el simplificado aparece el carácter de luna. El carácter tradicional de yang representa el lado sur, soleado de una montaña. En el simplificado aparece sol. Así parece estar de acuerdo el filósofo Wing-Tsin Chang, que asocia a tales términos con los fenómenos naturales de la nubosidad que cubre el sol y el brillo del mismo astro. Esto como un poco más de los orígenes y de lo que significa y traduce el tema del yin y el yang, que está hablando de dos fuerzas opuestas. Ahora, hay otro punto importante, porque tú hablabas de que el tema nos surgió por un video, ¿no? Sí. El video del investigador David Parceriza, que es ampliamente conocido en el mundo de la investigación. Y ahí se plantea algo que llamó poderosamente la atención, bueno, en mi caso. De toda la mesa de trabajo. De toda la mesa de trabajo, pero hablo en el momento cuando lo vi, ¿no? Que me impactó porque primero el título, ¿no? Cuando dice que Lucifer no era el malo de toda esta cuestión. Bueno, y ¿cómo se llama el video para que los oyentes? El video es Lucifer no era el malo. Lucifer no era el malo. No recuerdo, creo que exactamente era así. Okay. O Lucifer no era tan malo, algo así. Entonces, en este video se plantea la teoría de este investigador de que realmente Lucifer no es un ser oscuro ni de maldad, sino que ha sido manipulada esa figura para vendernos pues una imagen con distintos nombres, como por ejemplo Prometeo, o en la tradición sumeria como Enki,
que han sido benefactores de la humanidad, supuestamente, ¿no? Y bueno, hace un juego de algunas citas bíblicas y algunos otros libros para dar a entender de que en definitiva Lucifer sí es bueno y que incluso, pues es una apreciación de que incluso Lucifer podría ser el padre de Jesús o pudo haberlo preparado Lucifer. Exacto, Lucifer. Entonces, esto me llamó poderosamente la atención porque... Claro, y a quién no. Sí, en la investigación, pues, en el caso nuestro, bueno, diferimos totalmente de lo que se ha planteado allí. Y bueno, quisimos hacer este programa no solo por eso, sino que sí, porque es importante, está asociado al principio que estamos tocando. Exactamente, está asociado y bueno, quisimos aprovechar también para clarificar ese punto porque vamos a hablar de Lucifer aquí. Claro, por supuesto. Y entenderlo dentro de la dualidad, del universo dual, exacto, como esta teoría. Bien, como nos dice un oyente, lo hace Josman Amor, dice, en los principios universales de Hermes, uno es la dualidad. Y como él hace este comentario, pues es cierto, hay un documento que se llama el Kybalión, que reúne, según sus autores, las 7 leyes o principios herméticos. Y cuando se refiere de hermético, se refiere a Hermes. El Kybalión no es una filosofía o doctrina, sino que su propósito es entregarnos las claves maestras con las que se pueden abrir numerosas puertas del mundo interior que nos conduce a los templos del misterio. A los templos del misterio. Es una forma de comprender los diferentes niveles de verdad que se definen en los tópicos del conocimiento de las ciencias ocultas, tópicos que muchas veces parecen contradictorios, pero que en realidad no lo son, pues están expuestos a diferentes niveles de verdad. Las enseñanzas de Hermes, de acuerdo a esta visión, porque también una de las cosas que vamos a hacer en este programa es comenzar a comprender el real mensaje y enseñanza de Hermes Trismegisto. ¿Por qué lo menciono, amigos oyentes? Porque en lo que conocemos del mensaje o enseñanza de Hermes Trismegisto, ha ocurrido con lo mismo que ocurrió con Jesús. ¿Qué quiero decir? Que el mensaje de Jesús que hasta hoy conocemos es un mensaje distorsionado, pero no distorsionado desde su concepción, sino distorsionado desde su transmisión a través de corrientes religiosas. Por lo tanto, siendo Hermes una fuente y un mensajero mucho anterior al tiempo de Jesús, por supuesto, ha habido durante todo ese tiempo de transmisión de su mensaje y enseñanza una distorsión bastante profunda del mensaje, llevándonos a incluso mensajes que tienen que ver con corrientes místicas, ocultistas y esotéricas. Se le conoce como el elegido de los dioses, Hermes Trismegisto, que vivió en el antiguo Egipto, creó las bases fundamentales de las enseñanzas esotéricas que se conocen hoy día. Incluso las doctrinas y escuelas indias han sido influenciadas por las enseñanzas herméticas. Entonces, de los 7 principios, amigos, descubriendo el principio, se llama el principio del mentalismo. Todo conocido, materia, energía, embrión, pensamiento, es espíritu que en sí es indefinible, aunque se pueda considerar como una mente infinita, universal y viviente. Todo es mente. En el primer principio. En el segundo, principio de la correspondencia. En el tercero, el principio de vibración. Y el cuarto principio es el principio de la polaridad, que es este que estamos mencionando. Todo es doble, todo tiene 2 polos, todo su par de opuestos, los semejantes y los antagónicos son lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado, los extremos se tocan, todas las verdades son semiverdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. Entonces, el cuarto principio según las enseñanzas de Hermes que están escritas en el Kybalión, sería la base de esto que estamos hablando hoy, como lo dice nuestro oyente Juasban. Bien, pero ya teniendo en cuenta esta investigación que cada uno de nosotros ha hecho, vamos a comenzar a entender realmente de qué se trata el principio original de la dualidad y cómo pudo haber sido distorsionado desde el caos hacia acá, ¿verdad? Nosotros aquí en el programa, en Descubriendo, alguna vez hicimos un programa llamado El origen de la rebelión estelar y otro llamado la historia o cronología, creo que le llamamos. La cronología de la rebelión. ¿Sí? Sí. Entonces, esto es importante
mencionarlo porque nos va a hacer comprender exactamente dónde ocurrió la distorsión de lo que se llama el principio de la dualidad o el principio de las dos fuerzas que siempre se complementarán, muchachos. Sí, en esos dos programas tocamos ese punto porque aquí vamos a hacer referencia a un documento que es el libro secreto de Juan, que lo hemos utilizado muchas veces aquí, pero es un libro que ha sido muy revelador. Y tiene que ser así porque queremos entender, partiendo desde los principios originales, para entender de dónde comienza esta falsa dualidad, esta falsa yin-yang, bien y mal y todo esto que hemos tocado. Y es necesario ir al principio. Entonces, pero antes de que inicies esto, cuando estabas introduciendo tu participación, hablas de lo distorsionado que puede ser, ¿no? sí. Y por qué lo planteamos como distorsionado de arrancada en la investigación. Sí. Porque sentimos que bajo lo que se conoce o la investigación que nos ha llevado a conocer el origen del caos, entonces entender que la luz y las tinieblas se complementan estaría contradiciendo un principio universal donde el verbo y la luz fue desde la preexistencia y que mucho tiempo después, eones y eones, que es el tiempo sin conciencia, entonces se intenta sostener la existencia de esa desviación, que es la oscuridad, o asimilarla con la luz. Entonces, eso es lo que nos hace abrir los ojos, prender las antenas y comenzar a leer. Sí, es que tú lo decías ahora con los dos programas que nosotros hicimos anteriormente, la cronología de la rebelión, que es la historia que nosotros hasta ahora conocemos, del Génesis y todo lo que pasó de allí en adelante. Sin embargo, la otra que hicimos, que no recuerdo el nombre. La cronología. No, la cronología y... Uno fue el Génesis de la rebelión. Ahí hablamos del origen de la fuerza oscura que invadió el planeta y muchos otros lugares del universo. Luego hicimos la historia de la rebelión estelar. O sea, lo que comenzaron lo a que hacer. ocurrió Ok. una vez esas humanidades se desvían desde hace 4.500 millones de años hasta el día de hoy. O sea, la cronología. Sí, es que hay dos tiempos, en esos dos Exacto. programas hay dos tiempos. Antes de la historia que nosotros conocemos, lo que Neil estaba diciendo de la preexistencia, de lo del verbo, o sea, entender toda esa mecánica antes de la historia que nosotros conocemos. Y ya cuando tocamos el tema de la cronología de la rebelión, ya empezamos a tocar cada una de las incidencias o de las manipulaciones que esta organización maligna que está aquí ese tuviera. caos, De ese caos de esa rebelión hacia acá. 4.500 Pero hay millones de años. otro programa también que resulta bastante interesante, Salim, que tú mencionabas en el momento en que estábamos preparando este tema. Ah, sí, hicimos un programa llamado La Teoría del Caos. Y ese programa es muy importante, se los recomiendo, estimados oyentes, porque puede ayudar mucho a entender lo que vamos a tocar hoy. Nosotros en ese programa hablábamos que todo conocimiento, todo lo que nosotros sabemos de historia, lo que sabemos de Dios, todo lo que sabemos del Espíritu, todo lo que sabemos del origen, de cualquier tema que pues haya servido para forjar el desarrollo de esta humanidad, ha sido un conocimiento que ha sido posterior al origen perfecto. Es decir, es un conocimiento que se originó desde el caos. Ese caos que hablamos en el programa del Génesis de la rebelión. Es decir, todo ese conocimiento que se desprendió de allá fue el que nos trajeron aquí, estas entidades que llegaron hace cientos de miles de años al planeta. Y es lo que nosotros conocemos como nuestra historia, ¿no? Claro. Todo el conocimiento. Entonces, hay algo que sí debemos plantear desde el inicio. ¿Cuál es? Existen dos fuerzas que al unirse y al complementarse gestan creación. Esas dos fuerzas están narradas en los documentos más antiguos como el Padre, él, no refiriéndonos a sexualidad ni a género, Fuerza. Ni a un hombre como ni tal. a un hombre como Sí. tal. Estamos hablando de fuerzas Energía, claro. creacionales. Él, le vamos a llamar el Padre, y ella, la Madre. En este caso, el libro secreto de Juan nos enseña a decirle Bárbelo. Ella, Bárbelo, que es lo que tradicionalmente conocemos desde el planeta Tierra como el Santo Espíritu. Ella. Entonces está él y ella, dos fuerzas no contrarias, Y no opuestas. ni son opuestas, Complementaria. son complementarias que al unirse se complementan y gestan creación, gestan vida. Es decir, las dos fuerzas, las dos energías, las dos vibraciones
al unirse tienen un solo propósito, que se expanda la vida. ¿Sí? Ninguna de estas fuerzas al unirse van a generar un choque o se van a repeler. O se van a repeler, no, todo lo contrario, generan más y más vida. Rescato ese principio porque ese principio es el que después del caos, después de decir la rebelión ocurrida, cambia de nombre y se le conoce dualidad. Entonces, llamándole dualidad, tiene un sentido dentro de las dos fuerzas iniciales. Son complementarias. Pero acá ya no comienza a llamarse complementarias, sino contrarias, opuestas. Entonces, yo quiero aquí, amigos oyentes, que hagamos claridad de esto. Al principio original, desde la preexistencia, dos fuerzas complementarias. Él, ella, no estoy hablando de géneros, y gestan la creación. Después del caos, es decir, después que se presenta la rebelión en el último reino de Sofía, se presenta y se sustenta un principio de la dualidad que suena muy parecido al que acabo de mencionar. Solo que cambia el término de complemento a opuestos. Opuestos. Sí, me gustaría explicarlo de otra manera. A ver, por favor. Nosotros estamos claros que estamos en una batalla espiritual. Sin embargo, en esa batalla, pues el Padre Eterno o esta jerarquía ha creado un plan de, por ejemplo, tienen que salir 2 testigos, deben salir 7 hombres. Sin embargo, después de la rebelión, después de todo el caos que se formó, esas entidades también hicieron un plan. Y por ejemplo, ellos en este momento están preparando a su falso profeta y a su anticristo, que vendrían siendo esa parte de la copia de lo que son los 2 testigos. O los 7 pecados capitales, que vendrían siendo la fuerza opuesta a lo que son los siete hombres o los 7 espíritus de Dios sobre la tierra. O los 7 logosoles. O los 7 logosoles. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el plan de estas jerarquías del Padre Eterno, todas estas fuerzas positivas, han sido copiadas y plagiadas por las fuerzas negativas precisamente para que ese plan pierda el sentido dentro de cada ser humano. Y es muy fácil enredarlo, por ejemplo, con este tema. Claro. Entonces, todo esto tiende a enredar mucho. Exactamente. O sea, nosotros entendemos, amigos oyentes, que todo este tipo de visiones, interpretaciones, filosofías, tienden o buscan enredar el principio luz. Nuestro propósito y objetivo es ayudar, nada más, ¿no? Sí. Por supuesto, ayudar. Sí, quería aportar ahí. No a enredar, sino a desenredar. A desenredar, sí. Quería aportar ahí cuando hablabas de ese principio original de estas dos fuerzas que al unirse se complementan, gestan vida. ¿Qué ocurrió en el caos? En ese origen del caos, cuando estas humanidades abortan al dragón, como llama el libro secreto de Juan Ayaldabaoth. Aquí cómo se hizo o cómo hicieron estas humanidades para hacer este aborto. Bueno, evidentemente no podían haber no hicieron utilización de estas fuerzas complementarias, sino hicieron utilización de 2 fuerzas que se repelían. Recordemos lo que dice el mismo documento cuando dice que Sofía tuvo un pensamiento, tuvo una idea, pero el espíritu no dio su aprobación. Es decir, ahí comienza un choque entre una fuerza o una humanidad con esa fuerza creadora y una violación de la ley. Es decir, hay un choque ahí, no hay complementariedad. Entonces, al no tener permiso del espíritu, evidentemente, como el pensamiento no es vano, la energía no se destruye, sino que se transforma, ese pensamiento toma forma, no bajo los parámetros originales, sino bajo los parámetros de un aborto. Entonces ahí donde empieza la distorsión que tú decías de ese principio original, porque se hizo utilización de fuerzas que se repelían. Entonces, de ahí para abajo, lo que nosotros conocemos como principio original, si vamos a la ciencia, nos enseñan que es una explosión. Si vamos a la religión, nos enseña que es un Dios caótico, que coge rabia, que destruye y que después premia. Y si vamos a la filosofía, por ejemplo, aquí nos están diciendo que son 2 fuerzas opuestas. Entonces, si vemos de dónde comienza todo. Entonces, ahora que tocamos ya ese principio original, sería bueno comenzar a tocar más ampliamente de dónde se origina esta dualidad como tal una vez sucede lo del caos. Ok, pasemos a ese punto. Exactamente. Pasemos a ese punto porque es interesante ya comenzar a dar herramientas a los oyentes. Nos saluda también María Yanuba Albarracín, eso es lo que nos enseñan desde pequeños, dice ella.
También nos dice Rick Ramírez, si la serpiente es mala, ¿por qué nos despertó? ¿Por qué nos despertó de la hipnosis que estábamos sumergidos? Estábamos sumergidos. También Félix Ramírez se unió. También Ricky Ramírez dice, y mucho más, ¿por qué Jesús nos manda a que seamos como serpientes? Ese es el enredo en que hay unos principios que si no los tenemos claros nos vamos a pegar la enredadísima, pero tremenda. Le digo a Ricky que el que estuvo en el Edén haciendo que los hombres comieran del fruto no fue la serpiente. Así está escrito en el Génesis, manipulado. Quien dio esa orden para que los hombres comieran del fruto del bien y el mal, que era bueno porque era el fruto del conocimiento y la sabiduría, fue las huestes de la luz. Entonces usted tiene que coger la Biblia y borre, o coja el versículo, escríbalo y borre serpiente y tiene que poner ahí, dice el libro secreto de Juan, yo fui el que empero les hizo comer. El Salvador. ¿Quién? El Salvador. Es decir, para quitar serpiente iba a poner Jesús, póngale Jesús. Y ahora también Espera, todavía no he terminado. Entonces ya cuando usted coloca la serpiente, a Jesús como el que dijo coman, ya no hay pecado original. El pecado original es una mentira. ¿Bien? Eso es un invento de las tinieblas. Entonces, el que le dice que no coman, que según la tradición vieja era Dios, ese sí es la serpiente. La serpiente antigua que se llama Diablo de Satanás, o Jehová Dios, el falso o las falsas deidades que cayeron. Entonces, el que, escuche bien Ricky, el que le dice coma es la luz y la verdad. Y el que le dice no coma porque se va a meter en un problema es la oscuridad, la serpiente. Bien, entonces, eso si se clarifica y si se entiende perfectamente, entonces más adelante otras cosas pues la vamos a entender mucho más. Y también hay que borrar ahora, el él fruto dice aquí, del bien y el mal. Ahora, entonces fíjate, dice, ¿por qué Jesús nos manda que seamos como serpientes? Entonces ya aquí Jesús está dando es una simbolociencia que no está relacionada con el principio de Satanás. Él dijo, sed mansos como palomas y astutos como serpientes. Ok, ¿de qué se trata? ¿Y en qué contexto lo dice? Claro, sí, los envía a predicar, los envía a transmitir el mensaje. Entonces, ese proceso, él les dice, ustedes van a salir a entregar el mensaje y se van a encontrar con de todo. Sí, va a ser peligroso. Entonces, ustedes tienen que tener una doble habilidad. La primera es ser mansos como las palomas, es decir, inteligentes, y tienen que tener otra habilidad que es la astucia, que es propia de las tinieblas, no para que se hagan tinieblas, sino para que conozcan el ataque que les van les van a echar. Entonces, esto es una batalla, muchachos. Estamos en un planeta invadido, la fuerza oscura está alrededor de nosotros, y cuando nosotros salimos a transmitir el conocimiento de la verdad, o vamos a querer hacer un proceso de transformación, van a haber enemigos. Y si usted no está preparado, como dice aquí Jesús, pilas, mansos como las palomas, astutos como las serpientes, para que no se dejen fregar. Entonces, si usted no tiene esa capacidad, entonces usted será destruido en el campo de batalla. Solo que nosotros no tenemos la visión del planeta en el que estamos metidos. ¿Qué quiero decir? Que la gente del planeta Tierra cree que está en el paraíso. Nosotros estamos viviendo en un mundo cundido de entidades oscuras. ¿Sí? ¿Se han visto Constantine? Constantino, claro. Sí. Bueno, Muy buena película. muy buena película. Vivimos en una dimensión en que no se ven. Pero constantemente estas fuerzas están esperando la caída de nosotros para atacar. Entonces, tiene que saber uno eso para no ser inocente. Entonces, tampoco es si yo estoy con Cristo todo lo puedo. No solo es eso, es despertar el Cristo interior. Bien, esto es solo un paréntesis. Sigamos, muchachos. Sí, creo que tú ibas a... No, algo sobre la cita que tú decías que había que cambiar la serpiente por Jesús. Y ahí también hablan del bien y del mal en esa misma cita. Pero sabiendo que el bien y el mal serían toda esa... Manipulación. Esa frase, bien y el mal, es... Tú lo dijiste con unas palabras que vendría siendo la sabiduría y el conocimiento y el la sabiduría. Conocimiento, la sabiduría y el conocimiento. Porque hablando pues del tema del bien y el mal, de la dualidad que nosotros ahí le encontramos, también en el tema bíblico está esa manipulación. Por ejemplo, en ese versículo.
Bien, entonces hay que entender principios en el documento bíblico y no solamente en el conocimiento bíblico, sino también de otros documentos, pilares de conocimiento que se establecen como verdades absolutas, que sí las hay, verdades absolutas sí existen. Lo que también existen son opiniones que no son absolutas y teorías que tampoco son absolutas. Es decir, lo que usted cree no es una verdad absoluta. Pero en la creación sí hay verdades absolutas. Y esas son las verdades que el ser humano terrestre debe comenzar a comprender. Comenzar a comprender. Porque apenas estamos en un día de creación que no vamos a lograr de tajo, pues todo, pero hay verdades absolutas. Una verdad absoluta, él y ella. Eso es una verdad absoluta, un principio original. Y que se repite en todos los rincones de la creación. Y después de esas verdades absolutas, entender en el camino de la búsqueda que hay modelos y símbolos interpretativos que se fundamentan dentro de la verdad absoluta que ya conozco. Si no conozco esa verdad absoluta, cualquier principio que salga de símbolo ciencia por allá, lo voy a interpretar alejado de ese principio absoluto. Bueno, luego de este paréntesis que fue importante para aclarar el tema del Génesis, voy a tocar el libro secreto de Juan en el capítulo 7 y aquí vamos a empezar a comprender, estimados oyentes, cómo esta dualidad empieza a establecerse del aborto y sobre todo las estrategias que esta organización comenzó a utilizar. Capítulo 7 del libro secreto de Juan. Yaldabaoth es el primer gobernante que recibió gran poder de su madre. Luego él la dejó y se alejó de los reinos donde nació. Cuando habla de su madre, está hablando de la humanidad de Sofía. Y ese poder que él heredó o recibió de ella fue el poder de luz que esa humanidad todavía tenía. Era fuerte y creó para sí mismo otros reinos por medio de una llama brillante de fuego que todavía existe. Esta llama brillante de fuego es el símbolo de la antorcha. Ese que pues está en varios escudos y símbolos que incluso se utiliza para los Juegos Olímpicos. Y es la misma llama o luz o lux de Lucifer, que aquí todavía Lucifer pues no aparece como término, ¿no? Esa llama, estimados oyentes, esa llama brillante y fuego brillante se originó desde ese momento. Se aparejó con la estupidez que hay en él y produjo sus propias autoridades. Y estas autoridades, bueno, son 7 que hemos tocado en varias ocasiones. Atot, Yabel, bueno, y otras más, que no es el caso. Sin embargo, voy a pasar al versículo 12. Este gobernante penumbroso, más arribita, el versículo 9. Compartió su fuego con ellos, con estas autoridades, pero no se dio ninguna parte del poder de luz que había tomado de su madre, pues es un ser de tinieblas ignorante. Cuando la luz se mezcló con las tinieblas, ojo con esto, hizo las tinieblas más brillantes. Cuando las tinieblas se mezclaron con la luz, oscurecieron la luz. El resultado no fue ni luz ni tinieblas, sino más bien penumbra. Entonces, aquí nos da una clave el libro secreto de Juan. ¿Qué es lo que sucede cuando Yaldabaoth es abortado de la humanidad de Sofía? Es una entidad, un espíritu tenebroso que heredó, por ser hijo de esta humanidad, una parte del poder de luz de la humanidad de Sofía. Entonces, con este poder de luz que heredó, él lo que hizo fue crear autoridades, pero no compartió con estas autoridades su poder de luz, sino que estas autoridades eran completamente oscuridad. Luego, cuando este personaje pues creaba y quería seguir creando, entre comillas crear, se apareja con la estupidez. Entonces, para poder crear, entre comillas, utiliza ese poder que aún tiene de luz que robó de su madre, pero lo mezcla con tinieblas, que es cuando dice se apareja con la estupidez. Y el resultado de esa mezcla, de esa dualidad, no es ni luz ni tinieblas, sino penumbra. Claro. Entonces, las creaciones, entre comillas, o las humanidades que proceden después del caos, son humanidades de hierro y barro, como dice también el mismo documento y algún símbolo del Antiguo Testamento. Es decir, son humanidades que heredaron una parte del poder de luz de la humanidad de hierro, donde se abortó Yaldabaoth,
pero están mezcladas con el barro de Yaldabaoth. Yaldabaoth. Entonces, ahí es donde esta dualidad del bien y el mal comienza a tener principios. Surge. Exactamente. Pero ojo, estimados oyentes, es posterior al caos. ¿Quién la hizo? Yaldabaoth. Es decir, Lo ocurrido en esa humanidad, de hierro. Exacto. Es decir, no que, fue antes. que sigamos antes, ese principio de bien y mal no existe. No existía. No existía. Entonces, hay unas citas que también nos sirve para entender. En Primera de Juan 1:5 dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Cuando hablamos de Juan 1:5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En Juan 12:46 dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, lo que está mostrando el mensaje crístico es que no es cierto de que la luz y las tinieblas sean complemento. Todo lo contrario, es atraso las tinieblas. Bien, el avance ¿qué es? Simple y única y exclusivamente la luz, como un principio que está unido a la vida, que está unido al verbo, que está unido a Dios, como le decimos. Y 2 de Corintios dice, y este es más claro, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión hay? ¿Qué dice el principio de la dualidad? Que todo tiene opuesto. O sea, hay justicia y hay injusticia. Y está bien, es así. Y eso está en la vida de los humanos, es así. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Pero acá está diciendo, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué común unión puede haber entre la luz con las tinieblas? Es una pregunta que lo que está diciendo es, no hay ningún tipo de unión, porque todo este conocimiento que se expresa aquí, de parte de Cristo, es un conocimiento preexistente. Claro. Un conocimiento que surge, nace, es y llega a nosotros desde antes del caos, que es donde surge la dualidad. Y esa luz, entre comillas, que tenía Yaldabaoth, no era la luz de los reinos eternos. Eso hay que tenerlo muy claro, porque aquí la luz que habla, que Yaldabaoth, ese poder que robó de su madre, o que heredó de su madre, es más bien una lux, es decir, una luz que había perdido la condición original, porque en estas filosofías, incluso cuando se habla de Lucifer, se dice que él porta la luz, pero no es una luz real, es la luz esta que está hablando aquí de Yaldabaoth, y con la cual estas entidades empezaron a hacer todo pues su reino, pero no es la luz de la verdad, ni tampoco es la luz de los reinos eternos, que es la luz verdadera. Bien, entonces vamos a profundizar un poco en el tema de Lucifer y de Satanás. Sí, pero antes quiero cerrar la idea del libro secreto de Juan con el capítulo 13 para pasar a esa parte. Bueno, el capítulo 13 del libro secreto de Juan nos dice, el primer gobernante vio a la mujer joven de pie junto a Adán y observó que el pensamiento posterior iluminado de la vida había aparecido en ella. Sin embargo, Yaldabaoth estaba lleno de ignorancia. Así que cuando el pensamiento anterior de todos se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, envió emisarios y ellos robaron la vida de Eva. El primer gobernante violó a Eva, es decir, la humanidad. No estamos hablando de una mujer, queridos oyentes, y el resultado de esto es que engendró en ella dos hijos, un primero y un segundo, Elohim y Yahvé. Elohim tiene cara de un oso, Yahvé tiene cara de un gato. Uno es justo, ojo con esto, el otro es injusto. Y colocó a Yahvé sobre el fuego y el viento, y colocó a Elohim sobre el agua y la tierra. Los llamó por los nombres de Caín y Abel, pues se proponía engañar. Hasta hoy la copulación ha persistido debido al primer gobernante. Él plantó la lujuria para la reproducción dentro de la mujer que estaba con Adán. A través de la manipulación, de la copulación, el primer gobernante produjo cuerpos duplicados e insufló en ellos parte de su espíritu contrario. Entonces, esto que acabo de leer nos está hablando de cómo esas penumbras que se abortaron desde Yaldabaoth, esa luz, esa falsa luz y oscuridad, entra a manipular por esta violación a una humanidad
luego de esta violación, introduce en la humanidad el programa del bien y el mal a través de dos espíritus contrarios o dos entidades llamados Elohim y Yahvé, que luego le coloca el nombre para disfrazarlo de dos hermanos llamados Caín y Abel. Esto que está hablando aquí representa, estimados oyentes, el bien, que es Abel, que fue el que mataron, muerto por Caín, que vendría representando el mal. Uno es justo y el otro es injusto. Entonces, de esta forma se introduce, porque recuerden que la historia del Génesis supuestamente nos dice que estos fueron los dos primeros hijos de Adán y Eva. Entonces, aquí nos está mostrando un programa de división desde, no el origen, sino desde que estas entidades manipularon a la humanidad. Correcto. Entonces, en el video de Parceriza se hace una relación para dar a entender que, bueno, Lucifer es el Yahvé, el amigo, incluso hasta puede ser al padre de Jesús. Sí. Dice Apocalipsis 22:16. Escuchen bien esto. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Esa cita la saca ahí en el video. Sí, y se asocia con Isaías 14:12, que dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Entonces hay una relación, él hace una relación entre esta cita de Isaías que se refiere a Lucifer, el lucero, hijo de la mañana, es Lucifer, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón subir al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, dice Lucifer, el hijo de la mañana. Entonces, Parceriza hace la asociación para hacer luego la conclusión de que capítulo 22:16 del Apocalipsis dice, yo soy la raíz y descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Entonces, si no tenemos los pilares de las verdades absolutas, de los principios originales antes del caos, podemos ver relaciones, ¿verdad? Podemos ver relaciones. Y también recuerden que el texto bíblico ha atravesado por innumerables traducciones. Además, y manipulaciones de poderes religiosos que buscan asociar directamente el falso Dios o el tema de oscuridad con el mensaje luz. Ese es su propósito y van a hacerlo y lo han hecho y lo van a seguir haciendo. Por ejemplo, cuando dice, yo soy la raíz y la descendencia de David, ¿cómo podemos comprender que diciendo David, Jesús sea descendiente de este personaje que adoró a Yahvé? Incluso su práctica como rey lo determinó. Entonces, allí estaría escrito originalmente en este cifrado el término David, o aquí se estaba refiriendo o haciendo referencia a un reino eterno antes del caos como Davitai. Recordemos que primero fue Armosel, Oroyel, Davitai y Elelet. Y el último reino de Elelet, hacia abajo, en Sofía, nació el caos. Pero antes del caos existió un reino eterno llamado Davitai. Entonces, usted va a querer asociar o va a creer asociar David con Jesús, o todo este principio crístico viene desde antes del reino de Davitai. Ahora, si es así, el siguiente renglón diciendo el lucero resplandeciente de la mañana se estaría refiriendo exactamente al lucero cortado desde las estrellas después de la rebelión. No es congruente. No habría congruencia. No habría, digámoslo así, una certeza absoluta basada en un fundamento desde la preexistencia del verbo de Davitai y todo eso. Entonces, este lucero resplandeciente se refiere a los soles mayores de la creación desde los principios originales. Estamos hablando de los soles universales. Y la de Isaías 14 está hablando de la estrella de Sirio. Y además, ya en la interpretación, el lucero hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, este lucero de la mañana, tradicionalmente las corrientes y las filosofías, por ejemplo, egipcias, las asocian con Sirio. Y si usted investiga,
Sirio es la cuna de la rebelión. Es una de las organizaciones estelares o conjunto de estrellas y planetas desde donde brotó y donde se invadió la oscuridad después de Yaldabaoth. Entonces, conocer varias cosas son los que permiten entender los versículos. No, y no solamente conocer varias cosas, sino que esas cosas estén puestas en su sitio. Porque también uno de los problemas que ocurre es que se conocen tantas cosas por aquí y por allá, pero están en desorden. Entonces el reto es, además de conocerlas, organizarlas, irlas colocando, ir con el discernimiento, ir afianzando esos pilares que tú hablabas. Por ejemplo, ahora que estás hablando entre esta análisis o relación que hacen entre Jesús y Lucifer como... Miren, yo voy a explicar, porque yo me he referido en el programa a principios absolutos de verdad. Y los principios absolutos de verdad no son cuestionables en ninguna de las creaciones y por supuesto en una como la nuestra de hombres iniciales que somos nosotros. Es decir, que nosotros, a pesar de ser del modelo y arquetipo original, dentro de este desarrollo de los días de creación apenas estamos empezando, ¿verdad? Entonces, para nosotros comenzar a debatir principios absolutos de verdad, estamos como en pañales. Pero, ¿qué sucede con estos principios para entenderlo? Para entenderlo en nuestra dimensión. Les pregunto, ¿mañana saldrá el sol? ¿Quién puede debatir que mañana saldrá el sol? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. ¿Quién puede negar que en este momento yo vivo y respiro? Eso es un principio absoluto de verdad. Eso no es debatible. Tú puedes decir o tú puedes creer que mañana no salga el sol porque amaneció oscuro, porque en el lugar donde tú estás hay nubes, no logras ver el sol. Entonces para ti el sol no salió. Es una cosa circunstancial, pero el sol sale todos los días. Es una ley, es una verdad absoluta. Como yo hoy estoy hablando, yo estoy vivo. ¿Yo puedo cuestionar mi existencia en este momento de que estoy vivo? No. Es una verdad absoluta. Bien, entonces, dentro de esas verdades absolutas, lo que quiere decir la dualidad, como ya se los dije aquí, amigos oyentes, es que existen semiverdades. Semiverdades. Es decir, no hay verdades absolutas. ¿Y dónde es que no existen semiverdades? Desde Yaldabaoth para acá. Claro, porque la verdad absoluta los destruye. Por eso no pueden, primero no contienen la verdad. Y segundo, para poder sustentar su mentira necesitan establecer semiverdades para poder convencer. Como por ejemplo esta que tú ponías el ejemplo del sol. Y bueno, alguien podría incluso cuestionar lo que sería atrevido, y es atrevido cuestionar eso. Sin embargo, hay personas que lo cuestionan porque están, digamos, educados bajo ese principio de la filosofía de la semiverdad. Alguien puede decir, no, pero es que si yo no veo el sol, es que no salió. Es que no salió. Entonces ahí nos debatimos y ahí no avanzamos. Claro. Y ese es el problema. Y eso es lo que busca ese principio de oscuridad en el hombre terrestre. Que se atolle, claro, que se frene, que no se afane y que como no hay verdades absolutas, por ejemplo, siga dando vueltas. Hay otro debate que como humanidad estamos teniendo y es acerca del principio, por ejemplo, de la familia o de la creación y expansión de la raza humana. Hay una verdad absoluta y es que para que eso suceda se necesitan dos fuerzas, y en el caso nuestro, dos géneros, masculino y femenino. Eso es una verdad absoluta. Y eso lo debatimos y estamos, mejor dicho, pues bastante... Entonces, por un lado se debate con religión, de que Dios nos castiga o no nos castiga. Por otro lado se debate con principios morales éticos, en fin, psicológicos. Incluso se puede debatir desde el punto de vista fisiológico. Sí, también se puede debatir desde el punto de vista político, social, de la equidad, de la igualdad, de proteger las minorías. Bueno, una serie de situaciones que comienzan a entrar y no acatamos los principios absolutos, las verdades absolutas. Entonces, ¿y por qué no las acatamos? Porque este tipo de filosofías ha cobrado tanto valor durante toda la historia de la humanidad que nos hemos escapado de ellas. Bien, entonces, esa parte es interesante que la analicemos. Bueno, vamos a pasar a otra parte que yo diría que es una información importantísima y es lo que encontramos en el libro El Dios que adoran los hombres,
que también en muchas ocasiones hemos hecho recurso de él. Y hay una parte de este documento que habla precisamente de ese plan del bien y el mal, que aquí los representa como Lucifer y Satanás. Entonces voy a ir leyéndolo y cuando pues ustedes quieran hacer apuntes, ahí desarrollamos. Ok. Todo comenzó en la Atlántida. Luego de ser arrojados a la tierra Lucifer y Satanás, que es la misma oscuridad dividida en dos. Aquí hay un primer punto interesante. Y esto por haber perdido la batalla de los cielos. Se ubicaron en ese continente borrado de la memoria humana, ¿no? Que ese es otro debate. ¿Será que la Atlántida existió o no existió? No sin antes haber tramado su plan llamado sinarquía. La sinarquía es una sombra de iniciación cultural, de cambio del pensamiento humano, una forma de educación de la conciencia humana que oculta los planes de la invasión, la maldad. Decretó entonces que se dividieran en dos bandos, de lo maldito, que es el bueno, y de lo infernal, que es el malo. Esto con el fin de tomar a los buenos y hundirlos en las tinieblas, y a los diabólicos para llamarlos a su servicio. El bueno del maldito sería comandado por Lucifer y el diabólico del malo por Satán. Dos personalidades que, siendo una indivisible, separaría estratégicamente al hombre a fin de confundirle y robarle su identidad de luz. Eso que venimos Al hablando, fin ¿no? de Ese es el confundirle. debate. Escuchen bien, aquí entonces está la estrategia que se Del quiso bien y el implementar con el bien y el mal. Confundir la raza humana para, dice, confundirle, Para robarle su identidad de luz, que es la verdad absoluta. que es la verdad absoluta. Mientras usted está en el bien y el mal, entre el bien y el mal, entre Lucifer y Satanás, entre el tema de la dualidad, le están robando la verdad absoluta del ser, Ahí está. Claro. de su identidad luz, que es una verdad absoluta. Lucifer, seguimos aquí, Lucifer sería el de la rebelión, la antorcha de la libertad, que ya sabemos de dónde viene, por eso toqué antes el libro secreto de Juan, para entender de dónde se originó esto, y esa antorcha la traen al planeta Tierra con la excusa de, supuestamente, Lucifer, el libertador de los espíritus presos por Satanás, es decir, que se presentan ante nosotros como antagónicos. Y Satán, el hundidor del hombre en el materialismo, Ese es el malo. quien le daría a este todos los tesoros del mundo. En tanto, Lucifer le enseñaría, ojo, la metafísica del espíritu como la trampa de una salvación al desatarlo de las tinieblas del materialismo. Entonces aquí hay dos cosas que a mí me gustaría tocar. Y es que en la humanidad hay dos opciones, por así llamarlo, ¿no? O buscas salvación desde el punto de vista del espíritu, buscas una salvación espiritual, llámese en las Un ascenso, filosofías, algo así. exacto, un ascenso en religiones, filosofías, o te hundes en el mundo, es decir, con el dinero, los placeres. Entonces, se cree que ambas posturas son antagónicas. Se cree. Se cree. Porque si yo estoy en el mundo con los placeres, entonces, bueno, me voy a ir para el infierno, estoy con el diablo, estoy con Con Satanás. Satanás. Y si hago lo contrario, es decir, busco un ascenso, pero desde el punto de vista metafísico, incluso ahí entra la religión. Religioso, metafísico. Religioso, metafísico metafísico. y metafísico. Es decir, ahí creo que estoy en el bien y estoy buscando a Dios. Pero detrás de eso no está Dios. Detrás de eso está Lucifer, que es quien brinda la supuesta salvación. Es decir, La el supuesta Lucifer, luz, el la Lucifer supuesta como el Dios que busca tu ascenso en el espíritu, En el espíritu, que no es real. que no es obviamente. real. Enmarcado, por ejemplo, o definido dentro de la religión como Yahvé o Jehová, ese Dios, Exactamente. esa Si forma de vamos percibir a Dios. A la metafísica Saint Germain. Y así podremos- toda la mística de la metafísica, el ocultismo, el yin y la el dualidad yang. del universo, el yin y el yang. O sea, es decir, para también, digamos que mencionar esto, ¿no? Cuando usted busca el bien dentro del mundo, ese bien que usted busca está dominado y comandado por Lucifer. No es un bien real. Ese bien hace parte de la dualidad. Es decir, cuando usted va y busca a Dios en la religión, ahí hay una trampa. Si lo busca en metafísica, en filosofías, ahí hay una trampa. Todo en la espiritualidad que el mundo, por eso hago el énfasis, el mundo,
Cuando hablo del mundo es todo este sistema que colocaron alrededor nuestro. Toda la espiritualidad, estimados oyentes, que el mundo ofrece es una espiritualidad gobernada por Lucifer. No importa si usted cree que le está cantando a Dios, que usted está diezmándole a Dios, no, le está diezmando a Lucifer. Y otra cosa importante es que ese bien que se nos vende como opuesto al mal, pero al final los dos llevan a lo mismo. Porque no hay ascenso. No hay ascenso. No hay ascenso espiritual. Esa es la cuestión, no hay ascenso espiritual. Y bueno, así se nos divide. Claro. O sea que toda corriente religiosa y filosófica que hable de salvaciones, ojo con esto, realmente ahí está la trampa de Lucifer. Todo lo que prediquen salvaciones, es decir, que si estás aquí, te vas a salvar. Si haces esto, te vas a salvar. Ahí hay una trampa y ojo con eso, porque la luz original no predica ni vende salvaciones. Porque no hay un lugar donde tú te vas a ir a salvar. Porque es que el ascenso espiritual es la verdadera espiritualidad. Y no se da con base a lo que en fórmulas maravillosas da el mundo místico o en fórmulas religiosas da las organizaciones religiosas. En la creencia de creo en Dios, creo en Jesucristo y ya. No se da en ninguno de esos caminos, sino en un proceso de comprender cómo es que se crea el espíritu, cómo se contamina y cómo lo podemos limpiar de lo que lo ha contaminado. Entonces, esa es la verdadera espiritualidad. Sigo acá. Perdón, no sé si Ronald va a hacer un aporte. Quería hacer un aporte y era recomendarle a los oyentes que vean la última conferencia. La última videoconferencia. La última videoconferencia, sí, la del SONEI. Era del SONEI, ¿verdad? Sí. ¿La última? La última fue la esencia de tu la existencia. dije tú, perdón. La anterior a SONEI. Ok, la del SONEI. El SONEI, lugar de tinieblas. Sí, lugar de tinieblas. Bien. O el SONEI, un engaño para el buscador. Sí. No, y sin embargo también la esencia de tu existencia, después de tocar los 7 días de creación que vendrían siendo ese plan de restitución para el ascenso espiritual del hombre. Esa es una herramienta clave y ese es un pilar. ¿Cuál? 7 días de creación. Los 7 días de creación. Comprender los 7 días de creación es un pilar para entender la verdadera espiritualidad del ser humano. Lo que es y cómo a nosotros también dentro de ese plan también nos van Vean, sometiendo. Muchachos y estimados oyentes y televidentes, nosotros aquí en Descubriendo hemos querido disponernos para transmitir un programa, un plan, un conocimiento develado hace muy poco, recientemente, por contacto extraterreno, desde los 70s. Un programa de conocimientos que viene a desenredar la pita. No es nuestro, ni siquiera es de nosotros en Descubriendo. Eso es parte de un programa estelar. Nos hemos podido topar con él y nos hemos dispuesto para compartirlo. Pero escuchar, por ejemplo, últimamente nosotros en Descubriendo hemos tenido bastante trabajo. Bastante trabajo. Y muchachos, lo que estoy entendiendo con todo esto que estamos haciendo es que vamos a tener más trabajo. Porque ese video que acaba de sacar el señor Parceriza, que ya sacándolo lo puedo identificar, yo lo identifico ya, ¿verdad? Como un personaje que tiene como objetivo, no sé si consciente, pagado o inconsciente, no lo sé, no lo podría deducir o afirmar, claro. Pero el resultado es lo más importante. Llega a confundir para que la humanidad no logre llegar a las verdades absolutas del espíritu. Es un programa de oscuridad. Decir esta parte, voy a leerlo porque aquí lo compartió uno de nuestros oyentes. Decir Lucifer no era el malo, toda la verdad sobre el gran engaño. Entonces, como vivimos en un mundo donde hay engaños, ¿verdad? Y me dicen, Lucifer no era el malo, inmediatamente es como el tema de la tierra plana. Es lo mismo. Vaya, si dicen que la tierra es plana, pero no logran dentro de eso decir algo que también nos llama la atención, y es negar la existencia de civilizaciones antes que la nuestra, eso es un ataque y ahí hay trabajo que hacer. Y lo que quiero anunciarle a los oyentes es que más cosas van a salir. Y usted tiene que estar en estos momentos sumamente preparado, porque en ese mismo plan el mismo Jesús advirtió sobre algo. Y lo dijo en Mateo 24, aún los escogidos serán engañados.
Es decir, el plan de la caída, el plan de Lucifer, de Satanás, es uno, confundir. Porque como no son proponentes de verdad, ¿qué es lo que hacen con la verdad? Ensuciarla, ennegrecerla y confundir al hombre. Porque el hombre, con la claridad de pensamiento y de su espíritu, siempre será más poderoso que él. ¿Cómo se hace débil? Cuando pierde claridad, cuando pierde objetividad, cuando pierde la luz. Entonces su trabajo sistemático será siempre confundir. Divide y reinarás, confunde y reinarás. Y se ha vuelto experto a lo largo de la historia de la raza humana. Y hoy, con diferentes oportunidades que presenta el boom de la información, porque estamos viviendo en un boom de la información. La internet, el WhatsApp, el Facebook, las redes sociales, los memes, los portales, los canales de YouTube. Es un bombardeo que al final, si usted no logra buscar las verdades absolutas y contenerlas, entonces usted fácilmente será presa de lo que está ocurriendo en este momento, un momento de caos y confusión, para que no avance, para que usted quede como un remolino dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta, debatiendo qué es y qué no es, y no avance, y no avance, y no avance, y cada vez más se llene de incertidumbres, y cada vez más se llene de desesperanza. Ese es el plan. Por eso que dijo Jesús, aún hasta los escogidos serán engañados. Es decir, hombres y mujeres que tienen un propósito en este proceso de avance y de ascenso espiritual, que terminan confundiéndose también. Sí. Entonces, yo quiero decirlo, no sé si ustedes se le sumen al reto, pues nosotros nos dedicaremos y nos esforzaremos hasta donde nos dé nuestra fuerza, nuestro entendimiento y nuestra comprensión en defender los principios absolutos de verdad ante las fuerzas de confusión que se han desatado en nuestro planeta, porque estamos en guerra. Esa guerra estelar que se definió en Apocalipsis 12, que ocurrió hace un tiempo, estamos en el momento de la batalla final. Y esta parte y estas cosas que ustedes están viendo, que se están escuchando, es parte de la batalla. Es como si hubiesen tirado un misil y nosotros tenemos que sacar la batería antimisil, Sí. ¿verdad? Sí. Para derribar esos misiles de confusión que van directo a la mente y conciencia de los buscadores. Así que ese es el mensaje que quiero compartir con ustedes ahora. Sí, voy a continuar aquí para ir sacándole más cositas al documento. Recuerden, Dios que adoran los hombres lo pueden descargar de la zona de biblioteca de la página de la emisora y también de la página de Descubriendo. Perdón, no te escuché. El Dios que adoran los hombres. El documento donde estoy sacando esta información. Las dos condiciones de Lucifer y Satán, el mismo, declararían la guerra a muerte a la humanidad, para con esa beligerancia arrastrar a la continua matanza a toda la especie humana, pues a los atlantes o Merkabah no les interesaría para nada la humanidad, llegando a servirse de ella como esclava de sus planes de conflicto. Lucifer, más espiritual y metafísico, mostraría al hombre su despreciable condición de esclavo material, creando la rebelión contra Satanás, ascendiéndolo para conducirlo más allá de las estrellas. En tanto, Satanás, encadenando al hombre a un estado animal, lo hundiría en el abismo de las potencias de la materia, en el materialismo, los vicios, la bestialidad, y con él construiría el reinado de la bestia, del orden final. Esto se llamó la guerra esencial, un desafío de dioses, un peligro que comenzó en el cielo cuando ellos perdieron la batalla ante las potencias de luz. Pues los dos, Lucifer y Satán, uno mismo en sí, como venganza a las potencias de luz y presión al hombre de este mundo, mantendrían el espíritu humano sumergido en la ilusión de la materia, en el pensamiento del mundo y su orden, para que el hombre no fuese capaz de comprender el poder interior individual de su ser y no se libertase por sí mismo de la atadura de los dioses infernales. Bueno, ahí me gustaría traer a colación el relato de Job, precisamente para entender un poco esa dualidad que vendría siendo el mismo personaje, ¿no? Un versículo que siempre ha generado
Claro, una preguntas controversia. después que se habla que Jehová no es Dios, ¿no? Entonces, ahora que tenemos el contexto de esta dualidad, vamos a entenderlo un poquito más. Dicen así, como si Jehová no es Dios, entonces Jehová habla con Satanás. ¿Cómo es eso? Como si ¿verdad? Jehová es Dios. Si habla Jehová con es Satanás, ¿cómo va a estar hablando Jehová con Satanás? Sí, exacto. Bueno, es como si estuviera viéndose en un espejo. Exactamente. Así como el muñequito del Señor de los Anillos. ¿Cuál? Gollum. El del Señor de los Anillos, el que es todo maluquito, el que habla también así. Que tiene dos personalidades. Tiene dos personalidades. Sméagol. Sméagol, ese. Bueno, Job 1:6-12. Vamos a leerlo. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has creado alrededor de él y a su casa a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. No comienza mal, ya no hay maldiciones. Exactamente. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está a tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. La segunda de Job 1:7 sigue el relato. Aconteció que el otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Bueno, no, es el mismo relato. Bien, pero Es el mismo relato que se hace. y ahí en los nos dos sirve para versículos. entender varias cosas. Lo que resulta como inquietud para muchos que comienzan a escuchar de que Jehová es el mismo Satanás, es cómo puede entonces haber un Entablar versículo como este. Una ¿Cómo- conversación. ¿Cómo claro. puede haber una conversación entre Jehová y Satanás si ustedes dicen que Jehová es el mismo Satanás? Bien, Bueno, ahí cambie Satanás y ponga Jehová y ponga Lucifer. entonces este es, Exactamente. este es Lucifer y Satanás. Bien, es la misma dualidad Hay que un se apócrifo también presenta que habla como de la separado. furia. Sí, el apócrifo de Leucio y Carino. Carino. Carino De y Carino y Leucio. Leucio. El apócrifo. Es lo narrado por Carino y Leucio después de la muerte de y Jesús. cómo Jesús baja A al los infierno. infiernos, claro. Y hay un diálogo entre la furia y Satanás. ¿sí? Ahí hay otra Un diálogo dualidad. bastante interesante sobre todo. Entonces, hay cosas que evidentemente comienzan a tomar claridad cuando nos paramos dentro del fundamento ley de verdad. Así es. Bueno, voy a cerrar aquí para ir complementando lo del documento y lo que Juan habló sobre Job. El plan, este plan que ellos establecieron desde la Atlántida, el plan determinó que Lucifer llegaría al mundo como avatar o maestro ascendido. En tanto, Satán como Meshiach o el dios del árbol de la vida o del terror, cuyas raíces se extienden por toda la tierra y cuyas ramas se elevan hasta las moradas celestes del dios de la ilusión, del árbol del bien y del mal o el árbol del paraíso 666. Según ellos, a Lucifer le pertenece el cielo diabólico, al que solo se llegaría a través de la negrura infinita del sí mismo humano. Entonces, ya ven quién ofrece el cielo, este cielo hipotético, Lucifer, del abandonar el corazón del hombre hasta hundirlo en el bien de Sabaoth, o Satán, que debe tomar y encarnar tenebrosamente a Cristo Jesús, el Señor de la luz, a fin de destruirlo, tomarlo como su hijo y suplantarlo como demiurgo, como escribiría Isaías 44. Bueno, aquí lo que este documento nos ha relatado es el plan desde la Atlántida, este continente que pues se hundió hace más de 12.000 años y del cual muy pocos registros quedan. Desde ese momento se planteó este plan o estratagema del bien y el mal. Lucifer se presentaría como el salvador de la humanidad, El espiritual, y Satanás como el adversario. Entonces, bueno, ahí ambos crearon dos razas. Por el lado de Lucifer, los Iborios, que los Iborios, estimados oyentes, se convirtieron a día de hoy en las razas gobernantes del planeta. De ahí son
los merovingios, los judíos, Claro. todas estas razas descienden de esta parte iboria, Iborios. que son los que se presentan ante el mundo como buenos, como Los el hijos de pueblo Lucifer. elegido, el pueblo elegido, exacto. Los hijos de Lucifer. Y por el lado de Satán están los Gollum, o los oscuros, que son ya entidades tenebrosas que vendría siendo la contraparte. Esto se trasladó en el tiempo, por poner unos ejemplos, ustedes me complementarán, como por ejemplo el yin y el yang, por ejemplo aliados y terroristas, comunismo, capitalismo, los que vibran con el azul, los azules o los rojos. Bueno, hay varios ejemplos, ¿no? Claro. Los equipos de Dividir. fútbol, Sí, el dividir, divide y vencerás. Divide y confundir. En las guerras, los dos bandos. Es decir, ahí se creó un programa de división, queridos amigos, que se fue afianzando con distintas tradiciones, como por ejemplo Ismael e Isaac, Caín y Abel, Tot y Horus en Egipto, y bueno, no sé cuántos ejemplos más Hay podríamos muchos sacar ejemplos aquí. para. Dice William Matamoros, nuestro amigo que sube los canales, los programas en el canal de él, Despiertas el Tiempo. Él dice: saludos amigos de la mesa de trabajo. Si analizan ese texto, el que acabas de leer tú, Juan Manuel, de Job, se darán cuenta que dice que se presentaron ante Jehová los hijos de Dios, entre ellos Satanás. O sea, Jehová lo llama hijo a Satanás. Hijo de Dios. Así es. Hijo de Dios. Entonces es la dualidad. Entonces hay otra cosa que yo quisiera que tocáramos en el programa. Estamos a 10 minutos para terminar. Es el tema de Hermes. Indiscutiblemente tenemos que tocarlo porque esta dualidad se fundamenta en el principio, en un principio hermético, como le conoce. El cuarto principio, que es el principio de la polaridad. Pudo haber efectivamente Hermes Trimegisto haber afirmado que todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Entonces, aquí hay que comenzar como a desmenuzar. ¿Todo tiene dos polos? Sí, dos fuerzas. Claro. Pero no Pero dentro del opuestos. principio luz, Exacto. dentro del principio luz hay dos polaridades o fuerzas Complementarias. que se complementan, no opuestas. Opuestas, sí. Que cuando aparece la oposición, lo que está surgiendo es el fundamento ideológico para sustentar la veracidad de la existencia de la oscuridad. No es otra cosa. Es para que la oscuridad tenga posición y verdad dentro del mundo de los hombres. Exactamente. Nada, es para eso, nada más para eso. Pero si hablamos de que todo tiene dos polos, todo tiene su par de, no es opuestos, es de su par de complemento. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Entonces, semejantes y antagónicos es lo contrario, ¿no? Son lo mismo, pero cuando hay unidad de los principios para gestar vida. Los opuestos son idénticos en naturaleza, sí, porque vienen de la misma fuente. Los opuestos, pero no de oposición, sino vamos a ponerle los complementarios son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado, o sea, diferentes en su forma, en sus principios, en sus leyes, claro. para que pueda haber un complemento. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Ahí, sin duda, hay una negación Claro, hay de los una principios manipulación. originales, eso de las semiverdades. Ahora, yo diría, esto realmente lo habría expresado literalmente así Hermes Trimegisto, cuando hemos utilizado y destacado mucha enseñanza de este mensajero en el programa. No, ahí hay manipulación y más. Ahora voy a tocar un documento de Hermes que tumba la dualidad en el universo. Esto Porque- para entonces decirnos que esto que está aquí como un principio de él Sí, no es de él, manipulado. es una manipulación del mensaje hermético. Así es. Voy a tocar un documento de Hermes, del discurso universal de Hermes Asclepios, porque los oyentes se estarán preguntando, bueno, pero si el bien y el mal son una estratagema de la oscuridad, entonces, ¿cuál es la verdad ahí? Bueno, aquí Hermes nos da una pista en este documento, y él le dice a Asclepios, los dos nombres bajo los que hay que honrar a Dios son apropiados para él y para ningún otro, porque aquí Hermes le está haciendo una descripción a Asclepios de lo que es Dios. Ninguno de esos a los que se llama dioses, con D minúscula obviamente, los falsos dioses, ninguno de los hombres ni de los espíritus
puede de ningún modo ser llamado bueno. Este título solo es propio de Dios. Él es el bien y no otra cosa. Todos los demás seres están fuera de la naturaleza del bien. Son cuerpo y alma, y en ellos no hay lugar para el bien. El bien iguala en tamaño la existencia de todos los seres corporales e incorporables, sensibles e inteligentes. Tal es el bien, tal es Dios. No digas, pues, de ningún otro ser que es bueno. Esto es una impiedad. No digas de Dios que es otra cosa que el bien. Esto también es una impiedad. Todo el mundo emplea la palabra bien, pero nadie comprende su sentido. Así nadie concibe a Dios, y por esta ignorancia se llaman buenos a los dioses, como llamar bueno a Lucifer, por ejemplo, y a algunos hombres, aunque no pueden ser buenos ni convertirse en buenos. Todos los demás dioses son llamados inmortales y se les da el nombre de dioses como una dignidad. Pero para Dios el bien no es una dignidad, es su naturaleza preexistente. Dios y el bien son una sola y misma cosa, y el principio de todas las demás, porque lo propio de la bondad es el dar todo sin recibir nada. Ahora bien, Dios da todo y no recibe nada. Dios es pues el bien y el bien es Dios. Entonces, aquí lo que Hermes nos está enseñando, porque está hablando de la fuente original de la creación, de la fuente de la cual se desprendió todo lo que existe, menos la oscuridad. La oscuridad no es producto de Dios, o como él le llama aquí, del bien. La oscuridad es producto de la desviación de una humanidad que en su albedrío se alejó de los límites del bien y abortó la oscuridad y las tinieblas y toda la dualidad. Ahora, que el tamaño de esa oscuridad, para que usted haga este ejercicio, amigo oyente, a ver si la puede equiparar con la luz, como lo hace el yin y el yang. Vamos a hablar de dimensiones y tamaños de la oscuridad. Sí, en el universo, ¿no? En el universo. Entonces va a hacer este ejercicio en su casa, amigo oyente. Usted va a ver el recinto donde esté. Ojalá sea una pared blanca. Aquí en el estudio es blanca. De pronto allá no lo es, pero imagínese que es blanco. Y ojalá la sala donde esté sea lo suficientemente grande. O el cuarto donde O el la cuarto cocina, donde no esté, sé. donde esté en este momento. Y usted va a coger, no va a coger, va a tomar, no se puede decir coger aquí es bien, pero en otro lado es mal. Ahí está la dualidad, está en el idioma. Va a tomar un lápiz, no un bolígrafo, porque después no va a poder borrar. Sí, un lápiz. Un lápiz, le saca la punta al lápiz. ¿Ya lo hizo? Ya lo están buscando por ahí. Sí. Y va a hacerle un punto en una pared del lugar o recinto donde usted está en este momento. Ese punto que usted acaba de colocar en la pared del recinto donde se encuentra es la oscuridad en el universo. Y el universo es todo el espacio de la pared del recinto donde usted está. Y más allá. Incluso La cuadra. mucho más. Pero ese puntico que usted colocó, esa es la oscuridad en la creación. Solo que nosotros vivimos en el puntico. Ese es el problema. Y como vivimos en el puntico, creemos que la luz y las tinieblas son Es iguales. la misma cosa, así es. No, para nada. Es más, si usted se va a otro lugar del recinto donde está, esa gente que está por allá ni sabrá que existe la oscuridad, ni entenderá este enredo en el que estamos metidos nosotros acá abajo, porque eso ocurrió de una humanidad para acá. Pero en las creaciones que se siguen multiplicando, solo es la luz, solo es el bien, solo es la verdad, no existe más. Acá donde está el puntico que estamos nosotros, en ese micropunto que usted puso allí hay una cantidad de humanidades. Una de esas se llama la humanidad que está en el planeta Tierra, luchando para limpiarse de ese puntico. Ahora, imagínese usted qué podría hacer la ley eterna, el Padre Eterno, para borrar esa oscuridad. Sería fácil para él. Hombre. Extremadamente fácil. Claro. Pero mire la misericordia que existe en la creación para ese puntico donde hubo una desviación. Allá enviaron todas las potencias de la luz para que haya una
para borrar ese puntico blanco y que todo haga parte de la misma blancura de esa pared. Eso es lo que se está haciendo. Pero igualmente, así como desde la luz se han enviado los mensajeros para que eso ocurra, en este momento los mensajeros de la oscuridad que están con nosotros aquí porque no están en otro lugar, Están dentro del puntico. están dentro del puntico molestándonos la vida Para que ampliemos el puntico. para que Claro. exactamente, para que el puntico comience a ampliarse. No lo van a poder, por supuesto. No se va a poder porque no tienen la potencia para lograrlo. No, si lo intentan, el Padre Eterno saca un borrador y Saca el borrador de enseguida. nata más poderoso, el borrador de nata, y lo Y borra. ahí llevamos todo. Y ahí llevamos todo. Entonces, el Padre Eterno está dando tiempo para que borremos el puntico, nosotros que estamos en el Nosotros puntico. mismos, exacto. Bien. Borrador de Y nata entonces, se ¿qué llama está muy haciendo bien. la otra fuerza oscura? Que está con nosotros en el puntico, enredándonos la vida. ¿Con qué? Con filosofías, con religiones, con el dinero, con la política, con todo eso, enredándonos. Y nosotros creemos que el bien y el mal se necesitan. Que la alegría y la tristeza es la justicia, el equilibrio o el chi, Sí, exactamente. locura total, Que es necesario que haya amor y odio, locura total. guerra y paz, imagínese usted. Bueno, yo a modo de conclusión, ya que Neil empezó tocando el Kybalión, como ese principio de la polaridad, y luego lo tocó Salim con Hermes también, ¿verdad? Ambos tocaron a Hermes. Yo quisiera tocar, como decía, a modo de conclusión, un fragmento de un texto de las tablas Esmeralda, que es de Tot el Atlante, que es Ajá. otra de las encarnaciones que se le atribuye a Hermes Trismegisto. O a Juan. Exactamente. ¿Vale? Entonces dice, Tot da las siguientes recomendaciones a los buscadores espirituales. Guarden y observen el precepto del primordial. Encuentra el desorden en tu vida y destrúyelo. Equilibra y ordena tu vida. Examina todo el caos de tus emociones y obtendrás la armonía en tu vida. Con el silencio, conquista el hábito de la verbosidad. Siempre dirige tu mirada hacia la luz. Verdaderamente serán uno con su maestro cuando lleguen a ser dignos de esto. Y después verdaderamente serán uno con el todo. Recuerden mis preceptos, guárdenlos y cúmplanlos, y yo estaré con ustedes ayudándoles y acompañándoles hacia la luz. Llegando a ser uno con la luz, levántate de la oscuridad. Debes aspirar a convertirte en el sol divino. Sigue este camino y llegarás a ser uno con la totalidad. La luz viene a los que se esfuerzan. El camino que lleva a la sabiduría es duro. Es duro el camino que lleva a la luz. Encontrarás muchas piedras en este camino. Muchas montañas tendrás que superar en el camino hacia la luz. Pero ten en cuenta, oh hombre, que siempre al lado tuyo caminan los mensajeros de luz. Está abierto su camino para todos, dispuestos a entrar en la luz. Ellos, los mensajeros de luz, los mensajeros de mañana, brillan entre las personas. Son parecidas a ellas, pero al mismo tiempo diferentes. Muchas sombras oscuras caerán sobre tu luz y tratarán de apagarla. Tratarán de apagar la luz del alma que anhela ser libres. Hermoso mensaje. Total. Y lo que estamos viendo y entendiendo es que ese estado de la oscuridad hay que eliminarlo. Completamente. No hay otra opción. Hay una sola opción o hay una sola necesidad, la luz. La luz. Por eso estos versículos de Jesús, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, es contundentes. Es decir, no alcahuetear, no darle lugar ni espacio ni presencia a la oscuridad en nuestras vidas y en nuestro planeta. Es decir, si hay algo que debemos aborrecer, es la oscuridad. Si hay algo que debemos desechar, es la falta de luz que este planeta tiene. Y no permitir, como hombres de la luz que somos, no permitir que cualquier cosa que quiera empañar el mensaje para llegar a la luz, se dé. Sí es. Es nuestro deber, porque es que no podemos estar metidos nosotros en medio de una batalla viendo cómo las herramientas que se dieron para que el hombre de la luz llegue a la luz sean robadas, sean ocultadas y no haya esperanza. Quienes podemos tener ese conocimiento de la luz, debemos hacer algo. Y es la propuesta que hace este programa. En el chat nos dice María del Pilar,
Saludo para ella. Dice, contundente mensaje para estos tiempos. También nos dice, Ricky, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice, eso es un mensaje de Jesús. Edwin Fernando Quintero Castro dice, disculpa mi ignorancia, apenas llego, ¿por qué? Bueno, Edwin, el video queda montado ahí en YouTube, lo puede ver más tardecito completo si llegó tarde. Charo Castro dice, precioso mensaje el que nos traíste ¿de quién fue? Tot, el Atlante. El Lo Atlante. encuentran en las tablas Esmeralda. Tremendo mensaje, nos dice Charo Castro Cordero. También Edwin Fernando González está allí. César Rodríguez Charri dice, al parecer, por la falsa dualidad que plantea, pero esperar que los programas confirme o los del programa confirme eso. Nos dice así el oyente. También Jonathan Castro Cardona dice, excelente programa. Un saludo a la mesa desde Pereira. Luisa San dice, bueno, se unió. También William Matamoros dice, es más, si leen el 224, ahí en Hop 224, miren el carácter de esta entidad que se hace llamar Dios Todopoderoso. Pero le dice a Satanás, tú me iniciaste contra mi siervo, me incitaste contra mi siervo Job, un Dios todopoderoso que se deja incitar por su pseudo enemigo. Raro, ¿verdad? Claro, tiene sentido. Y ahí queda al descubierto. También nos dice, les agradezco mucho este tema, pues hoy mismo me preguntaba mi nieto acerca de esta teoría de la dualidad y la verdad, no pude contestarle acertadamente. Apenas lo suban a YouTube, él lo podrá escuchar. Mil gracias. Ella es María Yanuba Albarracín. También nos dice nuestro amigo, Ricky Ramírez dice que Lucifer significa fósforo. Sí, eso ya es el tema de la etimología. Bueno, y ahí nos enredamos y no logramos salir del fondo de la problemática. Claro. Leonel Ramírez dice, bueno, buen mensaje, amigo Neil, contundente y lleno de verdad. Tanto youtuber confunden y atrasan, pero hay que estar atentos a los verdaderos mensajeros de la luz. Usted tiene que salir a buscar, pero tiene que salir que en medio de esa búsqueda va a encontrar de todo. Y tiene que haber un faro y una guía y son los principios originales y absolutos de la verdad que usted tiene que contener. Con que contenga 1, 2 o 3, Con eso se defiende. con eso se defiende. Pero si no tiene ninguno, todo lo que suene por ahí le suena atractivo. Y ahí sí se lo llevó el que se lo trajo. También Trinidad nos dice, César, ese es el videoconferencia del canal YouTube. Descubriendo puedes encontrar respuesta a tu pregunta. Te recomiendo La Larva y El Sonei. Trinidad está recomendando los programas y videoconferencias que hemos hecho con anterioridad. Excelente conferencia. Bueno, Carlos Yance es un programa radial. Las videoconferencias son mañana. Les invitamos mañana a la videoconferencia, Salim. Los 7 pulsares de la creación. Estamos hablando de esa información que es muy importante para comprender la sincronicidad y el orden universal que está totalmente alejado del caos, ¿no? Esa dualidad que hemos hablado hoy. Y bueno, les aseguro que les va a gustar muchísimo porque es una información que nos lleva a otro nivel y dimensión de pensamiento. Claro. Este programa que acaba de terminar queda montado en el Facebook de Radio Cultural Planeta Conciencia como un video. De allí luego William Matamoros, nuestro compañero desde los Estados Unidos, lo descarga y lo monta en su canal en YouTube. Si de pronto usted no tiene Facebook, lo puede ver en YouTube en Despierta, este es el tiempo. Y mañana vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo la videoconferencia de la cual nos habló nuestro compañero Salim a las 5 de la tarde, hora de Colombia. La transmisión en vivo la vamos a hacer por el Facebook Live de Descubriendo. Igual va a quedar en el Facebook Live y después es montada igualmente por William Matamoros en su canal. Así que Despierta, este es el Despierta, este es el tiempo. Entonces ahí están todos los programas para que usted esté pendiente. Ahora, vamos a diferenciar. Quiero que los oyentes diferencien todo el material. ¿Sí? Hay programas radiales. Este es un programa radial. Este es un programa radial que se transmite también por video y se monta como un videoprograma. Pero además de eso, no es el único contenido que producimos. Producimos también videoconferencias. Ya es otro formato, ¿no? Algunos de nosotros hacen una investigación con diapositivas, con ayuda audiovisual y comparte a través también de la transmisión por video
el tema, ¿no? Esas se llaman videoconferencias. Entonces, diferenciemos los programas radiales con las videoconferencias y otro formato que estamos explorando, que ya llevamos varios, que es Descubriendo Televisión, que ya es un formato de televisión donde, bueno, ahí estamos intentando. No, y el otro también son los videos, videos individuales. Ah, bueno, ya voy para allá. Entonces, de televisión, pues tenemos un set televisado. No, pero vamos y tiene otro progresando en formato. el de televisión. Sí, vamos mejorando. Ya el último quedó mucho mejor. Ahí vamos. Hasta que lo logremos. Si de aquí a la emisión número 5000 nos rendimos. Bueno, y el otro son los videos cortos que hacemos tanto en el canal de Salim, Flecha Antigua, como en el canal de Descubriendo. Son videos cortos de 10, 15 minutos, 20 minutos, que ya es una temática, ya es un video, una producción única para eso, ¿no? Entonces son los diferentes temas ahí. Todo eso está montado en descubriendo.com.co y en la página de videos de Despiertas el Tiempo y de Flecha Antigua, para que tengan todo eso, lo apunten y aprovechen todo este material. Bueno, nos vamos. Esperamos que este tema haya sido de ayuda, que la información que hemos compartido sea de su agrado. Recuerde, por favor, no la rechace. Recuerde que la lógica dice que es más fácil rechazar que comprobar, lastimosamente para la mente terca humana. Es una actitud negativa de la inteligencia que no es prosperar. No rechace, tampoco lo acepte de una, sino que téngalo ahí y lo va procesando. Lo va madurando, lo va procesando. Quiero cerrar con algo, una enseñanza o simbolociencia que nos dejó el Cristo, ¿no? En Lucas 23, hablando de este tema de la dualidad. El Cristo es crucificado con dos ladrones, Dimas y Gestas, el ladrón bueno y el ladrón malo, ¿no? El ladrón malo pues le recriminaba de lo que lo habían condenado, es decir, se burlaba de Jesús de alguna forma, y el otro era más compasivo. Pero era ladrón. Entonces ahí está el símbolo, ¿no? Ambos tenían ese principio de ladrones, pero uno era bueno y uno era malo. Entonces eso nos enseña algo, ¿no? El hombre es crucificado bajo esta estratagema a ambos lados, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y en el centro está el hombre terrestre, pero en el centro del hombre terrestre está el Cristo. Y ahí es donde está la verdad. La verdad. La verdad del Cristo. No del personaje que se adora en religiones, Jesús, sino de la esencia crística que el hombre tiene por dentro, que el mensaje de Jesús ayuda a despertar. Claro. Si se vive y se aplica, ¿no? El hombre es crucificado en medio de la dualidad, del bien y del mal, Lucifer, Satanás, etcétera, etcétera, etcétera. Además, también, amigos oyentes, para no caer crucificados en esa dualidad, busquemos la verdad de Cristo, que es el que está en el centro. La verdad de Cristo. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? En muchas oportunidades, la persona le pregunta al pastor, al cura, al gurú, ¿sí? Al maestro ascendido, al que más sabe, al que él cree que más sabe. Le dice, maestro, ¿hacer esto está bien o está mal? Entonces, entre esa dualidad que está, encuentra en el maestro el que le va a dar la respuesta. ¿Eso está bien o está mal? Y entonces usted bajo ese principio le está dando fuerza a ese tercero. Que le va a responder dentro de la dualidad. Que le va a responder dentro de la dualidad. Entonces, ¿cómo sale usted de ese enredo de la dualidad? Busque la verdad. Las verdades absolutas. Si usted encuentra la verdad absoluta, ya usted sale del juego del bien y del mal. Entonces ya usted no ¿será bueno o malo lo que estoy haciendo? No, ya usted sabe la verdad y sabe dirigirse. Y sabe también algo, estimado oyente, que esa verdad absoluta como principio y conocimiento fue entregada dentro del cristal luz del corazón, que es lo que dice el libro secreto de Juan como el pensamiento posterior iluminado, escondido dentro del Adán, para que no fuese aprendido, para que no fuese robado, para que no fuese sacado. Pensamiento anterior. El pensamiento anterior. Posterior iluminado, que venía siendo el pensamiento anterior, pero después de la caída. Entonces, ese recurso de voz interior, de conocimiento, luz, está dentro de nosotros. ¿Qué quiero decir? Que ante esa dualidad, uno sabe qué hacer. Porque uno, por herencia, contiene la verdad. Solo que la ha ennegrecido por darle más fuerza a la dualidad. Entonces, en la medida en que comencemos a limpiarnos y a buscar la verdad, cada vez más escucharemos
más fuerte lo que la verdad brota y nos dice desde adentro. Y se acabó entonces el tercero. Por eso Jesús dice que no le digamos maestro a nadie. ¿Verdad? Entonces, ahí está el recurso. Bien, nos vamos, son las 9:13, amigos oyentes. Oiga, esto se fue lejos hoy. Bastante lejos, pero bueno, estuvo muy bueno el programa. Siento que Sí, aprendimos. No se sintió Sí. el tiempo. Aprendimos lo suficiente. Bueno, Juan. y también decirle a los oyentes a modo de conclusión que esta gran guerra o esta división lo que genera en cada ser humano es una carencia de identidad. Lo que nosotros debemos hacer si queremos comprender el plan es reflexionar y empezar a retomar otra vez esa identidad que en el ejemplo que colocaba Neil siempre es el bien, porque en nuestro ser, en nuestra esencia está depositada esa esencia, esa partícula del pensamiento anterior perfecto, y desde ahí nosotros podemos empezar a enderezar nuestro camino. Entonces, la invitación es reflexionar y empezar a recobrar la identidad, ante todo teniendo la conciencia de que nosotros estamos en una batalla espiritual, y por eso nos debemos empezar a preparar tanto en el pensamiento como en nuestro pensamiento del corazón. En ese puntico está la batalla. Exactamente. Y de ese puntico hay que salir. Así es. Bueno, yo diría que estamos en el momento de ubicarse, de elegir dónde es que queremos estar. Como está escrito en Apocalipsis, ¿verdad? O fríos o calientes, porque los tibios los vomito de mi boca. Entonces yo también, hablando un poquito de luz y tinieblas, pues diría, o eres luz o eres tinieblas, porque las penumbras No sirve. no sirve aquí. La dualidad nada que ver. Nada que ver. Bueno, hemos aprendido muchísimo. Quiero decirles, amigos oyentes, cerrar con 2 Corintios 6:14. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y el programa nos ha enseñado ninguna. Y eso tiene que ser categórico dentro de la verdad absoluta de nuestro Padre Altísimo, sin nombre y sin fin. Con eso nos vamos. Gracias por estar con nosotros y regresamos el próximo viernes en Descubriendo Televisión, aquí en www.rcpc.co y a través del canal de Descubriendo en YouTube. Gracias por estar con nosotros y regresamos pronto. Así que manténganse allí conectados. Hasta la próxima.